La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy increíble, enfermedad renal crónica. ¿Cuánta gente con esta enfermedad conocemos? ¿Cuánta gente que a lo mejor se podía haber evitado? De eso vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez, nefrólogo. Pero vamos con estos datos interesantes en esta placa que tenemos que nos dice que cuando los riñones funcionan bien, limpian la sangre y eliminan los desechos, minerales y exceso de líquido. Además, producen las hormonas necesarias para mantener los huesos fuertes y la sangre sana. Pero si tienen alguna lesión, no pueden desempeñar estas funciones y comienzan a acumularse desechos peligrosos para el organismo. Se presenta un aumento de la presión arterial e insuficiente producción de glóbulos rojos, y a esto se denomina la enfermedad renal crónica. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Sabemos que en nuestro país hay mucha gente con problemas renales y la idea del programa es conocer cómo evitar tener eso, o sea, la prevención, pero también vamos a hablar con nuestro invitado de qué hacer una vez que uno ya está con este problema. En instantes le preguntamos todo al doctor Marcos Martínez, nefrólogo. Pero ahora, al inicio del programa, nosotros siempre hacemos algo cuando comenzamos el programa, que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Y qué es eso, me decís? Me preguntás, y es hacer una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida hoy, en el día de hoy, ahora, en este momento que estás viendo el programa, y que vos pensás y te gusta eso que está en tu vida, te gusta esa situación, estás contento con esa persona, te da amor, te da placer, te da facilidad, lo que sea, pero estás contento. Hay algo por lo cual agradecer, hacer esa lista y agradecer. Eso nos pone en el lado positivo de la vida, eso nos saca el pirebaí, nos pone de buen humor, aumenta el optimismo y hace mucho bien. Entonces comenzamos nosotros agradeciéndole a Dios por el don de la vida, agradeciendo por la salud, agradeciendo por la familia, agradeciendo por el amor, agradeciendo por los amigos, agradeciendo por el trabajo, agradeciendo por los compañeros de trabajo. Yo quiero agradecer porque vos estás del otro lado viendo este programa, que lo hacemos con mucho amor, con mucha gente, muchos profesionales que están trabajando para poder llevarte todo esto hoy ahí, al lugar donde estás vos, que pusiste la tele y nos estás viendo otra vez, a lo mejor a través de internet, de YouTube y de otras redes que también estamos. Gracias de verdad. Nosotros comenzamos el programa con ganas de aprender y espero que sea de provecho. Bienvenidos todos, esto es El Doctor en Casa. Ya estoy con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez. Él es nefrólogo y a quien vamos a preguntarle un montón de cosas porque tenemos muchas ganas de conocer un poco más de la enfermedad renal crónica. Doctor Marcos Martínez, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Hola Vivi, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto tenerlo acá. Y estábamos ya hablando nosotros en el corte. ¿Cómo evolucionó todo esto en Paraguay, el tema de la enfermedad renal crónica, y cómo estamos posicionados hoy a nivel de soluciones para los pacientes? Bueno, me gustaría empezar por la definición de lo que es la enfermedad renal crónica. En la placa pudimos ver una explicación importante de la función de los riñones. Y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de un deterioro de la estructura o de la funcionalidad del riñón, que es progresiva, sostenida en el tiempo, en un tiempo mínimo de 3 meses, y
tiene diferentes estadios. Una vez que se llega al diagnóstico de la enfermedad renal crónica, el siguiente paso es estadificar esta enfermedad que va del estadio 1 al estadio 5, y cada uno de estos estadios de clasificación de la enfermedad tienen sus diferentes complicaciones que se van agregando. 1 es el estadio inicial, por lo tanto el más leve, y el 5 es lo que se conocía anteriormente con el nombre de enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué terminal? Porque es el estadio donde los riñones no pueden cumplir sus funciones, permitiéndole a esta persona o a este paciente continuar viviendo sin un tratamiento. El tratamiento del estadio 5 de la enfermedad renal se llama tratamiento de sustitución renal, que puede ser el trasplante renal por un lado o la diálisis en una de sus dos modalidades, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Justamente mencionábamos recién, ¿verdad?, que si bien es cierto que hay mucho por hacer en la nefrología en el país, en los últimos años se ha venido desarrollando y creciendo mucho en lo que implica el trasplante y en lo que implica el acceso a la diálisis, sea en la hemodiálisis, que es la más frecuente, o la diálisis peritoneal, que es una modalidad que no está muy explotada, pero también se está creciendo. Por tanto, tenemos opciones para ofrecer al paciente renal que llega a este estadio de la enfermedad, y varios centros de nefrología distribuidos en el país que pueden ofrecer estas opciones terapéuticas al paciente. Doctor, ¿qué hace cuáles son las causas para que no funcione bien lo que tiene que funcionar bien? Bueno, las causas de la enfermedad renal crónica se dividen en inherentes al riñón y otras enfermedades sistémicas. Por lejos, la enfermedad sistémica que más causa enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, seguida muy de cerca por la hipertensión arterial. Como estas son enfermedades muy prevalentes, hay muchísimos pacientes en el país y en el mundo con estas patologías. Está descrito que un porcentaje de estos pacientes a lo largo del tiempo van a desarrollar enfermedad renal crónica. Aparte de las ya mencionadas diabetes e hipertensión arterial, tenemos otras enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis y enfermedades propias o primarias del riñón como las glomerulonefritis, la poliquistosis renal, que es una enfermedad hereditaria, otras enfermedades obstructivas que tienen que ver con la litiasis renal o también con una hiperplasia de próstata, por ejemplo, que obstruye el paso y pueda llegar a desarrollar una enfermedad renal a lo largo de un determinado tiempo. Toda esta amplia gama de causas de enfermedad renal hace que aproximadamente entre el 10 y el 14%, según la literatura, de la población mundial vaya a desarrollar en algún momento de la vida un grado de enfermedad renal crónica. Doctor, usted habló de hipertensión y de diabetes. Eso acá en el Paraguay, no digo todo el mundo, ¿verdad? Por suerte no todo el mundo, pero una gran mayoría tiene una de las dos cosas o a lo mejor las dos cosas. Y encima sin tratarse. Exacto. En todas las enfermedades crónicas no transmisibles vemos la siguiente particularidad. Un gran porcentaje de pacientes diabéticos o hipertensos, también incluimos la enfermedad renal crónica entre estas enfermedades crónicas no transmisibles, un gran porcentaje no conoce el diagnóstico de su enfermedad. Es decir, es diabético, o es hipertenso o es renal crónico, no sabe que tiene esa enfermedad. Luego está el grupo que ya fue diagnosticado con la enfermedad, pero no se adhiere al tratamiento. Es decir, no se trata. No le hace caso al médico, quiere decir, no se adhiere al tratamiento. Grandes mitos de la población general que tenemos que empezar a desterrar es el hipertenso, que te dice que mi normal es 15-10. Yo con 15-10 estoy bien, no siento nada. Ahora, cuando me sube a 18 ya empiezo a sentirme mal. Sí. Bueno, esos son mitos que tiene la gente. La hipertensión arterial es una cuestión consensuada, ¿verdad?, por diferentes guías y líneas internacionales o nacionales que nos dicen que a partir de tales valores de presión arterial, una persona está sufriendo, es un paciente diagnosticado con una enfermedad crónica que debe ser tratada de por vida, como la hipertensión arterial. Entonces no existe mi normal es 15-10 o el diabético que dice yo tengo normal luego 200, pero me siento bien, no tengo ningún problema.
No existe eso. Son pacientes con un diagnóstico pero sin un tratamiento. Pueden no sentirse mal, pero están dañando, su cuerpo está mal. Totalmente. ¿Verdad? De hecho que si nos referimos específicamente a nuestra enfermedad que nos ocupa hoy como la enfermedad renal crónica, es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque los riñones son órganos tan nobles que con una gran disminución de su función o de la funcionalidad renal, pueden continuar cumpliendo con la mayoría de sus funciones y hace que ese paciente no tenga síntomas. Entonces, durante años puede desarrollar una enfermedad renal crónica sin llegar a la sintomatología. Y lo más frecuente, cuando el paciente ya tiene una disminución de la orina, ya tiene una anorexia, náuseas, vómitos, desequilibrio del líquido y de los electrolitos en el organismo, ya esa enfermedad renal está bastante avanzada, donde el tratamiento que se le puede dar es evitar la progresión hasta el estadio terminal o en todo caso lo que hablábamos inicialmente como el trasplante o la diálisis. Doctor, ¿cuánto es la presión normal? Como es una cuestión consensual, existen múltiples guías que nos sirven para diagnosticar la hipertensión arterial. En lo que todos podemos coincidir es que 120 milímetros de mercurio de presión arterial y 80 es una presión óptima para todas las guías. Ajá. El famoso 12-8 que le dice nuestra gente. 120-80 es óptimo. Algunas guías nuevas hablan de que 130-90 es una presión elevada y luego empiezan la clasificación de hipertensión arterial en estadio 1, 2, crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva. Pero 12-8 es una presión óptima y volviendo a nuestra enfermedad renal crónica, un objetivo para el manejo de la enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos es mantener la presión menor o igual a 130-90. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos en Paraguay, doctor, con esto, con la enfermedad renal crónica? Hay muchos enfermos, ¿se da abasto? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se está tratando ahora? Correcto. Las cifras nacionales oficiales hablan justamente de aproximadamente 2.100 personas recibiendo terapia de sustitución renal en este momento. Es una cifra que varía día a día. Me limito a las cifras que estábamos manejando hasta diciembre del año pasado, donde teníamos 350 pacientes viviendo con un riñón trasplantado y 1.800 pacientes viviendo en diálisis crónica. La diálisis crónica se divide en hemodiálisis o diálisis peritoneal, donde la hemodiálisis representa por lejos la modalidad de tratamiento más frecuente en el país y en el mundo. La hemodiálisis es el tratamiento donde el paciente se conecta a una máquina que es conocida con el nombre común de riñón artificial y este riñón artificial produce el filtrado de la sangre, la eliminación de los productos de desecho y la eliminación del líquido a través de ese procedimiento que dura 4 horas, 3 veces por semana, por el resto de la vida del paciente o hasta un trasplante. Y por otro lado tenemos la diálisis peritoneal, donde el peritoneo, que es una membrana que está en la cavidad abdominal, se utiliza como una membrana semipermeable a través de una solución de diálisis para limpiar la sangre y también, así como la hemodiálisis, eliminar los productos de desecho y el volumen de líquido. Hoy en Paraguay tenemos aproximadamente 60 pacientes en esta modalidad de tratamiento, por eso hablaba de que la gran mayoría de los pacientes están en hemodiálisis y también ya mencionamos la cifra de pacientes que viven con un riñón trasplantado, sea de un donante vivo relacionado o de un donante cadavérico. Ninguna técnica es competitivas, son técnicas que en determinado momento de la vida del paciente renal se puede llegar a requerir. Por supuesto, la opción más válida desde el punto de vista de la calidad de vida del paciente y también por los costos para el sistema de salud es el trasplante renal. Si bien es cierto que un trasplante renal moviliza un equipo multidisciplinario, una infraestructura grande, centros de asistencia y de trasplante como el Hospital de Clínicas, el Hospital Central del IPS o el Hospital Nacional de Itagua, que son los principales centros de trasplante en el país,
representa un costo importante, pero a la larga es mucho más económico que el tratamiento de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal, donde el paciente accede a los centros asistenciales de forma permanente durante el resto de tiempo de su vida. Si hablamos específicamente de la diálisis crónica, entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, tenemos diferentes particularidades, ventajas y desventajas en cada técnica que un paciente debe hablarlo con su nefrólogo para poder llegar a una opción válida y adecuada para cada paciente y para cada opción de tratamiento. Perfecto. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte. Si les parece, a la vuelta vamos a estar con los materiales que ha preparado el equipo de producción para mostrarle al doctor a ustedes y después hablar sobre el tema. Seguimos hablando con nuestro invitado, doctor Marcos Martínez, él es nefrólogo. Y antes de ir a todos los materiales que tenemos preparados, quiero preguntarte, doctor, ¿cómo estamos con este tema en nuestro país? Con enfermedad renal crónica, con la respuesta que se le puede dar a los pacientes. ¿Qué cantidad de pacientes hay? Porque somos famosos los paraguayos por no cuidarnos, no prevenir. Así nomás mi presión, así nomás, esto no es, y después ya pasan lo que pasa y ya tienen que ir a internarse y estar con esa máquina, doctor. 3 veces por semana, 4 horas, y muchas veces no da abasto. O sea, ¿cómo está la situación? Bueno, si bien es cierto que se creció mucho en los últimos años en lo que implica el acceso al tratamiento, todavía estamos lejos de las cifras y de las metas propuestas por los organismos internacionales. Nosotros en nefrología nos guiamos por las metas establecidas por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial y la Organización Panamericana de la Salud. El Paraguay tiene como cifra llegar a tener aproximadamente 500 pacientes por millón de población para el año 2020. Hoy estamos prácticamente con 265 pacientes por millón de población en este tratamiento de sustitución renal, ¿verdad? Por lo tanto, se puede decir que estamos todavía a mitad de camino y hay mucha gente en el país que no llega a los servicios de salud en los estadios iniciales como para poder evitar la progresión de la enfermedad hasta el estadio terminal, o, hablando mal y pronto, mueren sin poder acceder a este tratamiento de sustitución renal por haber llegado tarde o no llegado. Entonces, algo de lo que vamos a hablar mucho en el transcurso del programa es justamente de la importancia de la detección precoz de esta patología para evitar la progresión hasta los estadios finales y, en todo caso, cuando hablamos de nefroprevención hablamos de una primaria, secundaria y terciaria. La nefroprevención primaria implica evitar evitar llegar a desarrollar la enfermedad renal crónica. La nefroprevención secundaria implica, desde el momento en que se detectó la enfermedad renal crónica, evitar su progresión hasta los estadios más avanzados, y cuando se llegó tarde, la nefroprevención terciaria implica dotar de una mejor calidad de vida a este paciente con enfermedad renal crónica terminal, y tanto en calidad como en duración dentro del tratamiento de terapia de sustitución renal. Bueno, esto es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Pero bueno, en el mundo, o sea, hay mucha enfermedad renal crónica, no solamente en Paraguay, sino en el mundo también. Totalmente, es una enfermedad crónica no transmisible, considerada una pandemia. Eso. Y crece de la mano justamente con el crecimiento de la diabetes y de la hipertensión arterial. Hoy hablamos de 10 a 14% de la población mundial con diagnóstico de enfermedad renal crónica en determinado momento de su vida. Asimismo, y un porcentaje importante de esa población de pacientes va a llegar en determinado momento a desarrollar la enfermedad hasta el estadio final que habíamos mencionado, que se conoce con el nombre de enfermedad terminal, y requerir de este tratamiento.
esta cifra, si bien es cierto, es alarmante, tiende a ir en aumento Peor, año tras Dios año. mío. Bueno, por eso que queremos hablar de esto, para prevenir, para por lo menos si estás ahí en medio, te parece que hay alguien que puede estar teniendo este problema, si tiene presión alta no se cuida, si tiene diabetes no se cuida, porque el que tiene presión alta y se cuida, el que tiene diabetes y se cuida, no desarrolla esta enfermedad, doctor, ¿verdad? O desarrolla, pero se evita la progresión hasta los estadios finales en medida de las posibilidades. Perfecto. Bueno, vamos con el primer material, señor director. A ver. Causas. El fallo renal puede estar causado por multitud de desencadenantes. En muchas ocasiones la enfermedad renal crónica es consecuencia de diabetes. Cualquier clase de diabetes ocasiona una enfermedad en los riñones, de modo que quienes la padecen deben realizar pruebas de sangre y de orina en forma periódica para detectar una posible enfermedad renal. Hipertensión. Tener la presión arterial elevada obliga al corazón a esforzarse más y esto con el tiempo daña todos los vasos sanguíneos, inclusive los que se encuentran en los riñones. Consumo excesivo o incorrecto de analgésicos, lo que puede dañar el tejido renal y desencadenar una disfunción en este órgano. Ahí decía diabetes, hipertensión y eso último, doctor, consumo excesivo incorrecto de analgésicos. Los analgésicos, principalmente los antiinflamatorios no esteroideos y otro grupo de fármacos como antibióticos, aminoglucósidos, por citar algunos, son también productores de lesiones renales que, consumidos de forma persistente, sostenida en el tiempo, pueden llegar a ocasionar daños que desemboquen en una enfermedad renal crónica. Es una de las causas, no de las más frecuentes, pero también hay que mencionar que muchas patologías o el diagnóstico de la enfermedad renal en varias oportunidades puede ser de origen multifactorial. Es decir, un paciente que ya es diabético, que padece hipertensión arterial y otra vez es un consumidor crónico de antiinflamatorios no esteroides o de antibióticos que son nefrotóxicos, tiene muchas más posibilidades de desarrollar la enfermedad renal crónica y el avance de esta hasta los estadios terminales. Pero con razón hay muchos acá en nuestro país que somos los reyes de la automedicación, de tomar nomás cualquier medicamento sin problema, sin consultar al médico. Justamente una de las reglas de oro para el cuidado de la salud renal habla de no automedicarse. No automedicarse. Hay que tener en cuenta que en la medicina las complicaciones están previstas desde el acto médico más mínimo que se pueda ver hasta los grandes procedimientos quirúrgicos o tratamientos de alta complejidad como la hemodiálisis. Ningún tratamiento médico está exento de riesgos y de la aparición de complicaciones. La automedicación es peligrosa y produce un porcentaje importante de pacientes con enfermedad renal crónica terminal que hoy en día están en diálisis o requirieron de un trasplante para poder continuar viviendo. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. Síntomas. Es muy difícil que una persona perciba que tiene una enfermedad en los riñones, porque al comienzo esta no presenta síntomas. El daño se produce lentamente durante muchos años, incluso en décadas, y casi siempre afecta a los dos riñones al mismo tiempo. En cambio, ante una enfermedad renal avanzada, puede suceder que el paciente se sienta cansado, con problemas urinarios, que pierda el apetito, que tenga hinchazón y comezón en las manos y los pies, que sufra de calambres y de falta de concentración. Correcto, doctor. Muy correcto. ¿Y no duele acá acaso? ¿No duele así los riñones? Existen patologías renales que producen cólicos renales, como la presencia de piedras, que es la litiasis renal, que también pueden desarrollar con el transcurso del tiempo una enfermedad renal crónica, pero no es lo más frecuente. Como habíamos mencionado en varias oportunidades, la diabetes, la hipertensión
u otras enfermedades sistémicas o primarias del riñón se desarrollan durante años de forma silenciosa, sostenida, progresiva e irreversible, ¿verdad? Lo que hace que sea importante acudir a consulta para poder evaluar la función de los riñones. Hay en Paraguay una respuesta muy frecuente para nosotros en el consultorio, es que el paciente te dice, se ha cuaruponado, doctor, te dice, ¿verdad? O sea, es sinónimo para el paciente muchas veces de una buena diuresis, de que tiene una buena salud renal. Sí. No necesariamente. Cuando un paciente tiene ya una disminución de la diuresis porque el filtrado de los riñones descendió hasta cantidades mínimas de filtrado que ya no puede producir orina, es muy tarde para una enfermedad renal crónica y ya hay muy pocas opciones para ofrecerle a este tratamiento. O sea que orinar mucho no es sinónimo de tener una buena salud renal. La salud Pero renal orinar poco sí es sinónimo de sinónimo mala justamente salud. Ya de una enfermedad renal crónica muy avanzada, claro, donde las opciones que tenemos para ofrecerle al paciente son mínimas. Entonces, acudiendo a consulta, realizando unas pruebas laboratoriales o imagenológicas de los riñones, nosotros podemos llegar a tener un diagnóstico de esta enfermedad en los estadios iniciales. De hecho, que existen dos alteraciones en orina muy frecuentes para nosotros que en estadios muy iniciales pueden ser los marcadores de daño renal y sistémico. En primer lugar, la pérdida de proteínas en orina. Los riñones, como filtros que son de nuestro organismo, deben retener las proteínas dentro del torrente sanguíneo para la reutilización dentro del organismo y otras funciones importantes. Un riñón que pierde proteínas por encima de ciertos valores normales es un riñón que está dando una señal justamente de que existe un daño en esa estructura o un daño sistémico que hay que corregir para evitar la progresión de esa enfermedad. Y el otro, muy similar a este mecanismo que acabamos de explicar, es la hematuria, es decir, la pérdida de sangre a través de orina que nos puede estar dando señales de ya daño renal o sistémico en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, donde se deben tomar medidas correctivas para evitar la progresión de la enfermedad. Perfecto. Vamos con el siguiente material, por favor. Factores de riesgo. La diabetes y la presión arterial alta son dos causas principales de la enfermedad de los riñones. Las personas que tienen una enfermedad cardíaca también tienen un riesgo elevado de desarrollar una enfermedad de los riñones. El historial médico de la familia también juega un papel en el riesgo. La edad es otro factor. A medida que envejece es posible que sus riñones no funcionen tan bien como cuando era más joven. ¿Es así, doctor? Sí. Los factores de riesgo nosotros los clasificamos en modificables y no modificables. Uno no puede hacer nada con respecto a la edad, a los antecedentes familiares o las razas o etnias que tienen cierta incidencia con respecto a esta patología, pero sí con respecto a los modificables. Los modificables que tienen que ver justamente con un consumo importante de agua para ayudar a nuestros riñones a cumplir sus funciones, evitar la automedicación que habíamos mencionado recientemente, evitar el tabaquismo, combatir la obesidad, son y por supuesto lo que ya mencionamos en múltiples oportunidades, mantener los valores de presión arterial en rango y los valores de glicemia, que es el azúcar en la sangre, como se conoce comúnmente, dentro de los valores deseados para estas enfermedades, y así evitar justamente el aumento del desarrollo de esta enfermedad. Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez, nefrólogo, sobre la enfermedad renal crónica. Queremos saber qué pasa cuando los riñones dejan de funcionar y queremos saber cómo podemos prevenir, que es lo más importante. Volvemos ya.
Seguimos hablando con el doctor Marcos Martínez sobre todo esto. Realmente es muy apasionante. Tenemos los riñones, tenemos que cuidar, no cuidamos, no tomamos el suficiente líquido. Eso también es importante, doctor, ¿verdad? El tema del líquido, del agua, la cantidad de agua que hay que tomar. Es muy importante, es una de las principales reglas de oro para el cuidado de la salud renal. Y muchas veces preguntan cuánto hay que tomar de agua, ¿verdad? La respuesta más frecuente y automática suele ser 2 litros de agua, ¿verdad? Sí. Pero hay que tener en cuenta que hay una gran variabilidad entre el peso de las personas en la población en general. No es lo mismo la cantidad de líquido que tiene que tomar Vivi que la cantidad de líquido que tengo que tomar yo, claro. Hay un cálculo que nosotros utilizamos de forma aproximada, esto por supuesto no es exacto, ¿verdad? Pero que dice que por cada 30 kilogramos de peso corporal una persona debe tomar 1 litro de agua al día. Entonces, no es lo mismo una persona de 90 kilos que una persona de 60, ¿verdad? Entonces, cada 30 kilos, 1 litro. Es un cálculo más o estimativo menos, como para tener una idea de la cantidad de líquido que tiene que tomar una persona para ayudar a los riñones a que cumplan su función sin tener una sobrecarga de trabajo. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver este material que nos va a explicar qué pasa cuando los riñones no funcionan. Cuando los riñones dejan de funcionar. Si los riñones dejan de funcionar por completo, el cuerpo se llena de agua en exceso y de productos de desecho. Esto se denomina uremia. Si no es tratada, la uremia causará convulsiones y podría llevar a un estado de coma. Las soluciones son realizar un tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón. Como si fuera tan fácil un trasplante de riñón, difícil está eso, ¿verdad, doctor? Hoy en día la medicina de trasplante en el país está avanzando, pero como mencionamos hace rato, todavía falta mucho por hacer. Definitivamente fácil no es. Implica, en primer lugar, la preparación de un paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica. En otros países se trabaja mucho en lo que es el trasplante preventivo, es decir, realizar el trasplante de riñón antes de llegar al estadio terminal de la enfermedad renal crónica. Acá eso no es lo más frecuente. Muchos de nuestros pacientes son pacientes que ya están durante años en diálisis y acceden al trasplante renal posteriormente. Bienvenido sea el momento en que ocurra un trasplante, implica la mejoría en la calidad de vida de este paciente y por supuesto la enfermedad renal crónica no es una enfermedad que afecta solamente al paciente, sino que afecta a todo su entorno inmediato. La familia, los vecinos muchas veces se movilizan en torno a un paciente renal para poder ayudarle en su tratamiento. Por lo tanto, si bien es cierto que es la opción más importante desde el punto de vista de calidad de vida y de costos para el sistema de salud, es una modalidad no muy frecuente en nuestro país, pero que se sigue impulsando día a día. Por eso es importante hablar también siempre de la donación de órganos, la importancia de ser donante de órganos. Existen 2 posibilidades para la donación. Uno es el donante vivo relacionado y por otro lado está el donante cadavérico. Y el paciente, por supuesto, tiene que ser un paciente previamente estudiado, preparado, compensado, en buen estado como para poder acceder a esta opción de tratamiento. Vamos a ver ahora el otro material, esto tan interesante, pero la gente de producción ha trabajado tanto preparando esto que no quiero dejar de pasar. Vamos por favor con esto que, bueno, es lo que a mí me interesa, prevención. A ver. Prevención. La enfermedad renal crónica se puede evitar o retrasar mediante unos hábitos de vida saludables. Para prevenir las enfermedades renales es aconsejable proteger los riñones siguiendo sencillas pautas como las siguientes. En caso de cistitis o nefritis, se recomienda recurrir a un tratamiento médico temprano y adecuado. Moderar el consumo de medicamentos que son perjudiciales para los riñones o prescindir de ellos si ya se sufre insuficiencia renal. Controlar el nivel de glucosa en sangre. Mantener la presión arterial en un nivel normal. Consumir una dieta especial baja en sodio y hacer ejercicio con regularidad para mantener un peso saludable.
correcto eso, doctor? Y aparte le felicito al equipo de producción porque es un resumen, ¿verdad?, de las reglas de oro para el cuidado de la salud renal. Yo creo que no hay mucho que agregar con respecto a todas las medidas de prevención de la enfermedad renal crónica y el cuidado de la salud renal. Pero siempre hacer énfasis tal vez en la importancia de acudir al médico para la realización de las pruebas laboratoriales e imagenológicas que puedan detectar esta enfermedad en los estadios iniciales, como para poder tomar las medidas correctivas y no esperar a tener ningún síntoma que motive una consulta, porque como ya hemos mencionado, cuando aparecen los síntomas muchas veces ya estamos llegando tarde. Así mismo. Doctor, decía esto, para prevenir, dice, prevenir enfermedades renales en caso de cistitis o nefritis. ¿Eso qué es? Se refiere a los procesos inflamatorios e infecciosos de los riñones y las vías urinarias. Son patologías que deben ser tratadas también oportunamente para evitar sus complicaciones. Si una persona tiene reiteradas veces infección en las vías urinarias, ¿eso puede significar que pueda tener algún tipo de problema? Totalmente. Primero que nada hay que descartar las malformaciones del aparato urinario, de todo lo que implica los riñones y las vías urinarias. Existen estudios imagenológicos que nos ayudan a detectar si existe alguna alteración que predisponga a este tipo de procesos, o por otro lado la colonización de las vías urinarias por cierto tipo de gérmenes como bacterias que pueden estar produciendo estas infecciones a repetición y deben recibir un tratamiento para evitar justamente el daño renal progresivo. Bueno, entonces las recomendaciones son esas. Ahora, la gente que ya está con este problema, con esta enfermedad, son 4 horas que van a diálisis. Eso implica un montón de cosas, porque no es que va solamente, muchas veces son niños o son ancianos o no pueden ir solos, tiene que llevar, a otra persona le tiene que acompañar. Esas personas les va a costar mucho mantener un trabajo si tienen que salir 4 horas 3 veces a la semana. O sea, es una problemática social importante. Es una problemática social muy importante. Habíamos mencionado que afecta al paciente y a todo su entorno inmediato, generalmente la familia, inclusive los vecinos. Es así como mencionas, y la hemodiálisis a la que estás haciendo referencia, muchas veces se dice 3 veces por semana durante 4 horas, pero hay que tener en cuenta que ese paciente y su acompañante muchas veces tienen que trasladarse hasta un centro asistencial. No tienen los medios o los recursos como para hacerlo. Eso implica un trajín desde tempranas horas de la madrugada para llegar hasta el centro asistencial, esperar el turno, realizar el tratamiento, posteriormente salir del tratamiento en sí, retornar, ¿verdad? O sea que prácticamente todo el día detrás de ese tratamiento que se realiza lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, según el grupo que le toque en el centro de diálisis. Es la más difundida de las modalidades de tratamiento, por lo tanto entiendo que me hagas esta consulta, pero quiero aprovechar también este punto como para mencionar otra opción de tratamiento, que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal... Me explicó, pero no entendí muy bien, doctor. Perfecto. Es un procedimiento que tiene la misma función que la hemodiálisis, es decir, filtrar la sangre y eliminar el exceso de líquido que existe en el organismo del paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero es un tratamiento que en nuestro país, el nombre completo sería DPSA, diálisis peritoneal continua y ambulatoria. Continua porque se realiza durante las 24 horas del día, y ambulatoria porque el paciente se realiza en su domicilio. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Empieza con un implante de un catéter en la cavidad abdominal que representa el punto de acceso de un líquido de diálisis que se infunde a la cavidad abdominal. Es un suero que tiene 2 litros de volumen, se infunde a la cavidad abdominal a través de ese catéter y después de un cierto tiempo se procede al drenaje. ¿Cómo es el drenaje?
Este catéter tiene un tubito otra vez está conectado. El mismo catéter está en permanencia. Se coloca a través de una cirugía mínima en la cavidad abdominal y es el mismo catéter que se utiliza. Lo que se recambia son las bolsas. Es decir, yo infundo los 2 litros a la cavidad abdominal, cierro el sistema de conexión y puedo continuar realizando mi actividad diaria, sea en el domicilio, sea una actividad laboral. ¿Y eso no le da ganas de hacer pipí, doctor? Esos 2 litros. Hay que mencionar que, en primer lugar, hay pacientes que ya no tienen una diuresis importante. O sea, ya muchos dejaron de orinar. Sí. Pero también existen los pacientes que tienen una función renal residual. Y esta modalidad de tratamiento justamente preserva lo que es la diuresis del paciente. Mientras que el paciente renal orine, hay muchas complicaciones que todavía se pueden evitar, ¿verdad? Por lo tanto, lo que ocurre es que después de un determinado tiempo, al drenar el líquido que estuvo en permanencia en esa cavidad abdominal, ese líquido ya sale con los desechos del organismo y también con un volumen que está drenando. Por tanto, se realizan los recambios a lo largo del día en 3 o 4 oportunidades, dependiendo de la indicación de este paciente, y eso hace que este paciente pueda recibir el tratamiento en su domicilio y acudir al centro asistencial una vez al mes o dependiendo de las complicaciones que puedan aparecer más veces. Pero tiene mayor autonomía el paciente, muchos de ellos están todavía en actividad laboral y permite ciertas libertades con respecto a lo que implica la ambulatoriedad del tratamiento. Es un tratamiento que había mencionado en el principio del programa que hoy en día representa el menor porcentaje de los pacientes. Hasta hace pocos meses solamente el Hospital Central del IPS ofrecía a través del departamento en adultos. En pediatría sí teníamos en otros hospitales de salud pública. Hoy en día Salud Pública ya implementó también el sistema a través de un convenio con el Hospital de Clínicas, en el Hospital Nacional de Itagua y en otros centros como el Hospital Policial. Y la población de pacientes en esta modalidad de tratamiento está creciendo y se está trabajando en impulsar lo que es la diálisis peritoneal como para ofrecer otra opción de tratamiento al paciente. Es mucho mejor, me parece, doctor, que enchufarte una máquina, no sé. Y es un poco, a ver cómo te explico bien. Cada tratamiento tiene sus ventajas y sus desventajas. Tampoco no todos los pacientes son aptos para poder acceder a diálisis peritoneal. En mi caso particular, con los pacientes que tengo la posibilidad de manejar en el centro asistencial, donde estamos empezando con los trabajos de la unidad de diálisis peritoneal, estamos bastante conformes con los resultados. Hospital de Clínicas, en la unidad de diálisis peritoneal, en la sala de diálisis del Departamento de Nefrología de Adultos. También trabajamos con compañeros del Hospital Nacional de Itagua, de staff del cual también formo parte. El Hospital Policial que había mencionado también empezó con sus primeros pacientes y esta población de pacientes está creciendo. Estamos viendo muy buenos resultados. De hecho, que esto no es una modalidad nueva, no es algo que lo inventamos nosotros, es algo que estamos impulsando como política de salud para, en primer lugar, ofrecer al paciente una opción más de tratamiento que en muchos casos representa mejor calidad de vida que la hemodiálisis. Y por otro lado, también representa un ahorro en los costos para el sistema de salud, y ahorrar en sistema de salud implica ofrecer el tratamiento a mayor cantidad de personas. Habíamos hablado de los objetivos a nivel país para lo que es la nefrología y el acceso, la brecha existente para poder alcanzar esas metas propuestas por los organismos internacionales, y una de las estrategias del Instituto Nacional de Nefrología del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con centros asistenciales como el Hospital de Clínicas y otros convenios que se dispone, es justamente promover el acceso a esta modalidad de tratamiento como para poder aumentar la cantidad de pacientes en tratamiento de la enfermedad renal crónica. Fantástico. Bueno, hacemos un pequeño corte. Sí, a la vuelta estamos en la parte final del programa donde ustedes van a consultar a nuestro invitado. Volvemos ya.
sigo hablando con el doctor y me explicó bien cómo es el hemodiálisis. La diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal. Me encantó eso. Bueno, ahora las preguntas de ustedes, por favor, que tenemos 3 minutitos nada más. Vamos. Mónica de Asunción quiere saber, ¿la litiasis renal o piedra en los riñones puede causar enfermedad renal crónica? Sí, categóricamente. Existen, las patologías obstructivas de las vías urinarias que pueden deberse a las litiasis renales, urolitiasis o también a la hiperplasia de la próstata, representan en su conjunto un 5% de los pacientes en diálisis. Ocurre por un mecanismo diferente al que habíamos mencionado con respecto a la diabetes, a la hipertensión, pero es importante también el diagnóstico precoz de estas patologías. Hace rato lo utilicé como ejemplo justamente de una patología dolorosa. Sí. No siempre. Existen litiasis renales que se forman a través de años en el riñón sin producir una obstrucción sintomática hasta estadios muy avanzados donde ya desarrollan la enfermedad renal crónica. O sea, tiene piedra en el riñón, no le duele, no se da cuenta y después, ¡pum!, ya tiene la enfermedad renal crónica. Se puede ver también esos casos, ¿verdad? O sea, la litiasis renal es una patología que puede producir enfermedad renal crónica, debe ser diagnosticada y por sobre todo debe ser tratada. Porque ¿qué es lo que ocurre muchas veces con la litiasis renal? Un cólico renal intenso, es un dolor exquisito que motiva la consulta de urgencia porque el paciente está con un dolor sin precedentes muchas veces. Recibe un tratamiento analgésico, antiinflamatorio y a los días se supera el cuadro del cólico y posteriormente deja eso sin realizar un tratamiento. Muchas veces se ve también inclusive la expulsión espontánea de estas piedras dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero lo que hay que mencionar es lo siguiente. Primero que nada es un tratamiento multidisciplinario. Debe ser manejado por un nefrólogo y por otro lado por urología para ofrecer una opción quirúrgica de extracción de estas piedras en caso de que exista esa posibilidad. Y por otro lado, el trabajo más nuestro del nefrólogo es justamente evitar la recidiva. Es una patología muy recidivante, es decir, muchos pacientes que tienen antecedentes de litiasis renal expulsaron espontáneamente la piedra o fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos para poder subsanar esa patología, vuelven a producir piedras por ciertas alteraciones que existen en sangre y en orina que predisponen a la formación de piedras. Perfecto. Bueno, ¿tenemos tiempo para una consulta más? Ya no tenemos tiempo para una consulta más. Bueno, doctor, le queremos agradecer la presencia y le quiero invitar a un programa, quiero hacer un programa exclusivo de eso nuevo, para mí nuevo, que ya me olvidé el nombre. La diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal, que me quedé fascinada con eso. Bueno. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Le esperamos en un próximo programa. Muchas gracias una vez más por la invitación y un placer estar en compañía tuya y por otro lado hablar de esto que nos apasiona, que es la nefrología y todas las opciones de tratamiento que tenemos para ofrecer a nuestros pacientes. Estamos trabajando intensamente para poder disminuir esa brecha del acceso al tratamiento y muy entusiasmado con todos los logros que se vieron en el área de la nefrología, ya sea en trasplante o en diálisis en los últimos años. Así es, vamos mejorando, gracias a Dios y gracias a los buenos profesionales. Nos despedimos, hasta el próximo programa, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.